Entonces, básicamente esta charla va a ser motivatoria y el principal mensaje que quiero que tomen de esto es por qué vale la pena aprender más matemática de la que nos enseñan en una licenciatura en economía. ¿Ok? Entonces, este consejo lo voy a aterrizar digamos, en una introducción a una serie de métodos para resolver modelos en macroeconomía. Siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento, estoy feliz de responder preguntas. Entonces, para empezar, la vida no es estática, ¿no? O sea, la vida es dinámica. Pasan días, pasan meses, pasan años, y lo mismo pasa con los fenómenos económicos. Es por eso que observamos, digamos, un conjunto de series de tiempo. El Banco Central nos dice cuál es la tasa de interés a cierto periodo, cuál es la inflación a cierto periodo, etcétera, etcétera. Es imposible describir la vida y la economía sin hablar de qué periodo estamos hablando en particular. Entonces, como economistas, nosotros estamos interesados en estudiar problemas dinámicos. ¿Ok? Los modelos fueron, digamos, una herramienta, o son una herramienta que empleamos nosotros los economistas para entender el mundo de una forma simplificada, haciendo supuestos. Sin embargo, como todos sabemos, el mundo es bastante complejo y por lo tanto, esto ha conllevado a que los modelos se hagan cada vez más y más complicados. ¿Ok? Es decir, el simple hecho de introducir dinámica en los modelos ha hecho que estos modelos de por sí sean muy retadores para poder resolverse. ¿Ok? Entonces, estos retos para resolver estos modelos, digamos, más complicados, que reflejan, digamos, con una mejor calidad la realidad, ha llevado a que los economistas, ingenieros y matemáticos se pongan a pensar en cuál es el conjunto de métodos que deberíamos utilizar para poder atacar este tipo de problemas. ¿Ok? Uno de esos métodos que se han desarrollado son los métodos recursivos, que no son tan nuevos en realidad, pero que diría que el mayor cambio que se ha experimentado es que los métodos recursivos pasaron de ser una cosa que solo doctores en economía manejaban a temas que incluso en la licenciatura deberían estudiarse. ¿Ok? Entonces, nosotros, digamos, siempre estamos pensando en un problema de la forma que tengo acá en esta expresión matemática, ¿no? Queremos maximizar algo, ganancias, dividendos, queremos maximizar utilidad, entre otras cosas, y queremos hacerlo de una forma dinámica. Queremos maximizar una suma descontada, ¿ok? Entonces, eh, digamos que esta función f es una función objetivo, es una función de retorno instantáneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa hacemos en nuestro curso clásico, digamos, de macroeconomía 2, de macroeconomía dinámica en la licenciatura? Para caracterizar este problema, lo que hacemos es, tomamos un lagrangiano, tomamos derivadas e igualamos a cero, ¿no? Básicamente, y obtenemos ecuaciones como la ecuación de Euler, la ecuación de ocio-consumo, entre otras cosas. Ahora, ¿eso significa que estamos resolviendo el modelo? La respuesta es que no, porque un conjunto de ecuaciones no es lo mismo que un conjunto de números o de secuencias, ¿no? Resolver un modelo implica obtener valores numéricos a las variables para cada periodo de tiempo y sistema de incertidumbre para cada estado posible de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, en la licenciatura típicamente, al menos en mi experiencia, a lo mejor ha cambiado, lo que hacíamos era pues caracterizar un modelo y no resolverlo, ¿no? Resolverlo nos parecía imposible. Sin embargo, digamos, cuando nosotros queremos realizar prescripciones de política económica, necesitamos una evaluación cuantitativa, digamos, de las políticas económicas. ¿En cuánto aumenta tal variable? ¿En qué momento? Entonces, para eso se hace muy necesario entonces resolver estos modelos de forma numérica o, digamos, a secas resolver el modelo. ¿Ok? Es decir, resolver el sistema de ecuaciones no lineales que se vayan a derivar de un modelo económico. ¿Ok? Entonces, tengan en mente esto, este es el problema en el cual nosotros estamos interesados. ¿Ok? Pensemos para, digamos, tomar un modelo de juguete, un toy model, ¿ok? En el modelo de crecimiento neoclásico. Este modelo que básicamente fue acuñado por Ramsey Cass-Cookman, ¿ok? Entonces, este modelo de crecimiento neoclásico, por ejemplo, lo podemos expresar de manera recursiva. ¿Qué significa expresarlo de manera recursiva? Significa que nosotros identificamos
el conjunto de variables de estado de hoy que describen cuál es la economía en este momento y vemos cuáles son las variables de elección. ¿Ok? Por ejemplo, en un problema de planificador social, las variables que el planificador social elige como regla de decisión para determinar el estado de mañana. ¿Ok? En este modelo de crecimiento neoclásico, digamos, la variable de estado sería la variable del capital, porque todo está en función del capital. La inversión está en función de cuánto capital hay. El consumo es una función del capital menos el capital de mañana, ¿no? Por la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, la variable que caracteriza o que nos dice cómo se encuentra el mundo en este momento es el capital en este modelo de crecimiento. ¿Ok? Por lo tanto, podemos expresar todas las variables como función del capital. ¿Ok? Así que si decidimos, si tenemos una regla de decisión sobre el capital que nos dice, si yo tengo un cierto capital hoy, ¿cuánto debo tener capital de mañana? De forma indirecta estamos determinando cuáles van a ser los valores de todas las variables en el modelo. ¿Ok? Entonces, básicamente, expresar un modelo de forma recursiva implica identificar cuál es la variable que describe el estado actual de tu economía y cuáles son las variables que realmente tú estás escogiendo. ¿Ok? Entonces, hablando de nuevo sobre el modelo de crecimiento neoclásico. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, en estos modelos dinámicos queremos maximizar esta sumatoria infinita, ¿no? Este beta a la S por esta utilidad que depende del consumo. ¿Ok? Pero esta sumatoria yo la puedo partir en dos pedazos. ¿Ok? Una utilidad de CT, ¿ok? O C0 en este caso, ¿ok? Más un beta por una cosa que es exactamente lo mismo que esta expresión. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Si esto yo le llamo BT, a esto yo le puedo tomar BT más 1. ¿Ok? Entonces, ¿a partir de qué razonamiento nacen los métodos recursivos? El razonamiento es el siguiente. Yo puedo partir un problema de múltiples periodos y convertirlo en uno de solo dos periodos. ¿Ok? La única diferencia va a ser que, digamos, en esta segunda expresión, lo único que cambia es el capital que se tiene en ese periodo. ¿Ok? Entonces, el problema de hoy es exactamente lo mismo que el problema de mañana. Lo único que va a cambiar es el capital con el que voy a llegar a mañana. Entonces, de esa manera es recursiva. ¿Ok? Es decir, mi problema siempre lo puedo partir nada más que en dos. ¿Ok? Y esta segunda parte va a tener muchos parecidos a esta primera parte. ¿Ok? Salvo que van a tener capitales diferentes. ¿Ok? Entonces, yo podría escribir todo este problema de aquí de forma recursiva, diciendo, ok, esta va a ser mi función de valor en el periodo t, que es b de kt, y esto va a ser igual a una función de retorno o una función instantánea, en este caso la función de utilidad, ¿ok? Más beta por exactamente la misma función, pero con un capital de mañana distinto, ¿no? Este K' denota el capital de mañana, y ese capital de mañana va a ser una función del capital que teníamos hoy. Entonces, si ustedes comparan, es mucho más sencillo trabajar con esta expresión de aquí, que al comienzo da miedo, a tener una simple suma aquí, ¿no? Con dos términos. ¿Sí? Y reconociendo que este segundo término comparte exactamente las mismas propiedades que este, es decir, son las mismas funciones. ¿Sí? Entonces, en este lenguaje recursivo, lo que obtenemos ya no son secuencias simplemente. ¿Ok? Lo que obtenemos son funciones. Un problema recursivo implica una ecuación funcional. ¿Qué significa tener una ecuación funcional? Significa que en lugar de hallar valores, estamos hallando funciones. Las variables ya no son un escalar o un vector, son una función. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones que nos interesan en particular? Pues las funciones que nos interesan son las del consumo y del capital de mañana. Y, profe, ¿en función de qué está eso? Como les decía, las variables están en función de las variables de estado, es decir, de lo que describe la economía hoy. ¿Cuál es esa variable en este caso? Es el capital de hoy. Entonces, este consumo y este capital de mañana son reglas de decisión óptimas para consumo y capital de mañana que dependen únicamente en cuál es el estado de la economía. Ahora, déjenme decirles esto. ¿Cuál es la ventaja de este método? ¿Por qué nos interesa aprender? Como el consumo y el capital desde la óptica recursiva es una función, ¿ok? Yo ya no me hago bolas si me das un capital
K0, me das un capital K1. Si tú me das un capital cualesquiera, como yo veo el consumo como una función, yo voy a decirte exactamente cuál es el consumo que corresponde a cierto valor de capital. Entonces, uno puede generar series de tiempo de forma recursiva en ese sentido. Si tú me das el capital en el periodo inicial K0 y yo te digo cuál es mi regla de decisión, pues ya sé cuánto va a ser el consumo en K0 y el capital de mañana dado el capital de K0. Entonces ya tengo K1. Con ese K1 yo puedo saber cuál es el consumo que corresponde a ese K1 porque el consumo nuevamente es una función. Entonces yo ya tengo con eso el consumo del primer periodo y puedo saber cuál es el capital en el segundo periodo aplicando esta regla de decisión nuevamente. Entonces, una vez que tú y yo resuelves esta ecuación funcional, es decir, ya tienes estas funciones, tú puedes construir cualquier serie de tiempo, nada más iterando, 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 iterando. Ya no te preocupas por obtener valor por valor en cada periodo. Nada más tienes que aplicar una misma regla todo el tiempo, de forma recursiva. De ahí que viene la anotación de este término. ¿Ok? Entonces, esto nos da una notación más compacta del modelo macro. Y de hecho nos da una mejor idea de cómo entender el modelo, porque sabemos lo que se escoge y lo que está dado. ¿Ok? Entonces, pensemos en el problema del planificador social, por ejemplo. El planificador social escoge reglas de consumo, inversión y capital de mañana, ¿ok? Para maximizar esta utilidad temporal que ahora la estoy expresando de forma recursiva, ¿ok? ¿Sujeto a qué? Pues sujeto a una restricción de factibilidad y sujeto a una ley de movimiento de capital, ¿ok? Entonces, noten que esto podría ser una sumatoria infinita, más una ecuación para cada periodo, etcétera, etcétera, ¿no? Sería más complicado. Escribirlo en forma recursiva es mucho más sencilla. Y lo más hermoso de los métodos recursivos es que te da de por sí un algoritmo de solución al modelo. ¿Ok? Entonces, ahora, he hablado maravillas de los métodos recursivos hasta ahora. ¿Ok? Pero uno puede escribir, digamos, de forma recursiva en cualquier modelo, así por así, o sea, es gratis todo esto, porque suena demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Y bueno, algo que hemos aprendido en economía es que no hay lonche gratis, ¿no? Eh, no solo en la vida, pero también en la ciencia económica. Entonces, para que nosotros podamos representar un modelo de forma recursiva, vamos a necesitar algunas condiciones en las primitivas del modelo, es decir, en el factor de descuento, cuánto es beta, en la forma de las preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a necesitar ciertas condiciones en esas funciones para que la solución de un modelo expresado de forma secuencial, que es la que nos ha enseñado siempre, sea equivalente a resolver un problema expresado de forma recursiva. Usualmente, por suerte para nosotros, esos supuestos se cumplen. ¿Ok? Pero es bueno saber que esta equivalencia no es que venga de cualquier lado, ¿no? O sea, tiene que cumplirse ciertas condiciones. Entonces, entender esas condiciones, ¿ok? Requiere que tengamos nociones de, por ejemplo, qué cosa es una secuencia o una asociación, qué es convergencia, qué es un espacio métrico, qué son espacios vectoriales normados, qué son contracciones, correspondencias, espacios de Banach, etcétera, etcétera. Un conjunto de conceptos matemáticos. Estos conceptos matemáticos son estudiados en un curso que se llama Análisis Real, que ni siquiera es un curso, pueden ser muchos cursos, ¿ok? Y este uso de análisis real no solo se está viendo, digamos, para estudiar métodos recursivos en macro, también se está viendo para entender bien algunos teoremas que salen en micro, e incluso para hacer ciertas demostraciones en econometría, cuando ya esto se complica y hay que usar teoría de la medida. Entonces, lo que les he estado tratando de decir hasta el momento es que hay métodos modernos que te permiten representar modelos de forma más sencilla, pero hay un costo de entrada para entrar a esos modelos. ¿Cuál es ese costo de entrada? Pues las herramientas matemáticas que uno tiene que saber para entender estos modelos. ¿Son estos costos de entrada altos? No diría que tanto, es que te dediques un semestre a estudiar bien estos conceptos y luego puedes seguir la literatura que dio nacimiento a este tipo de metodologías. Entonces, mi consejo es que deberían aprender análisis real. Si es posible, antes de graduarse, apréndanlo. Cuando yo salí de la universidad, no tenía ni idea de qué era eso. Lo aprendí recién en la maestría, cuando estuve en la Pacífico, y de verdad que probablemente es el curso que más me ha servido hasta ahora en el doctorado. ¿Ok? Entonces,
Y noten que esto les he mostrado nada más por un modelo en el cual ni siquiera hay incertidumbre, ¿no? No hay choques, no hay nada, ¿no? Imagínense, si introducimos incertidumbre, se puede seguir usando los métodos recursivos, de hecho, pero el costo de entrada es más alto ahí porque hay que saber un poquito de teoría de la medida también. ¿Ok? Entonces, cuanto más matemáticas sepan, mejor. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ilustrar, digamos, cómo típicamente resolveríamos el problema del planificador social si es que no supiéramos nada de métodos recursivos. Y luego les voy a mostrar qué pasa cuando sí tenemos métodos recursivos y queremos resolver el mismo problema. ¿Ok? Nada más para que ustedes tengan un contraste. ¿Ok? Entonces, supongamos que queremos resolver este modelo de forma secuencial. Decimos, no, ya, no creo en eso de los métodos recursivos. Ok. Entonces, si queremos resolver este problema del planificador social de forma secuencial, ¿ok? Vamos a tener en mente dos ecuaciones. Uno, la ecuación de Euler, ¿ok? Y otra, la ecuación de factibilidad, ¿ok? Entonces, nosotros podemos escribir este sistema de ecuaciones digamos, como una colección de ecuaciones para cada periodo, en el cual tenemos esta primera ecuación, que yo le estoy llamando psica, ¿ok? Que es una función del capital de hoy, del capital de mañana, de consumo y consumo de mañana. Y lo mismo con esta segunda ecuación, ¿no? Es una función de capital de hoy, capital de mañana, consumo y consumo de mañana, ¿ok? En realidad, a ver, el sistema de ecuaciones es una función de estas cuatro variables, ¿ok? Esa es una forma más correcta de decirlo. Entonces, queremos resolver y identificar cuáles son los valores de estas variables para cada periodo, ¿ok? Entonces, o digamos, podríamos aplicar otro truco. Si yo expreso este consumo como función nada más del capital de hoy y capital de mañana, yo podría reemplazar esto de aquí y así me ahorro tener una variable más que es consumo, ¿no? Pero eso implicaría que voy a tener el capital en T más 2 también como variable, porque CT más uno sería F de KT más uno menos KT más 2. Entonces, esta sería mi ecuación de Euler, ¿no? Y acá tendría una ecuación en diferencias de segundo orden, ¿ok? Ahora, una propiedad que sabemos del modelo de crecimiento neoclásico es que hay un estado estacionario, ¿no? Entonces podemos calcular fácilmente el estado estacionario simplemente diciendo que KT sea igual a KT más 1. ¿Ok? Y podemos obtener este valor de capital de estado estacionario. ¿Ok? Entonces, este es el sistema de ecuaciones en diferencia que queremos resolver. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Dadas las formas funcionales, para la utilidad, la función de producción, los parámetros que son el factor de descuento y la tasa de depreciación, pues lo que hacemos son encontrar secuencias de valores, ¿no? Para consumo y capital que resuelven este sistema de ecuaciones. Es decir, que hacen que este psi K y este psi C sea igual a cero. ¿Ok? O podemos utilizar simplemente esta ecuación en diferencias y utilizamos nuevamente, tratamos de encontrar una secuencia de capital. ¿Ok? Entonces, la cosa está clara. Tenemos un sistema de ecuaciones no lineales que queremos resolver, si los queremos hacer de forma secuencial. ¿Ok? Acuérdense que siempre hay una condición inicial, eso está dado, y que en el infinito capital tiende al estado estacionario. ¿Ok? Es una condición que podemos imponer. ¿Ok? Entonces, asumiendo, digamos, que el modelo alcanza un estado estacionario, si es que utilizamos esta primera notación con el psi K y el psi C, ¿cuántas ecuaciones tendríamos, no? Porque tendríamos dos ecuaciones para cada periodo. Entonces tendríamos 2t más uno, 2t ecuaciones y 2 por t más uno variables. ¿Ok? El casero va a ser dado y la condición terminal va a ser dada también. Va a ser igual al estado estacionario, así que de esa manera podemos balancear este sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, tendríamos que resolver 2 por t ecuaciones, ¿ok? Y estas ecuaciones van a ser no lineales. ¿Ok? Entonces, computacionalmente eso es costoso. ¿Ok? Se va a lajear tu computadora. ¿Ok? Entonces, como les decía, podemos balancear este sistema de ecuaciones con la condición inicial, ¿ok? Y con la condición terminal de que el capital en el último periodo es el capital de estado estacionario. ¿Cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones? Pues podemos utilizar el método de Newton-Raphson.
¿ok? Que es el más conocido. ¿Ok? Supongamos que tenemos que esté, o sea, el número de periodos igual a 100, ¿ok? Que es lo mínimo razonable si es que queremos alcanzar cierta convergencia al estado estacionario, ¿no? Entonces, si ese es el caso, vamos a tener 200 ecuaciones que resolver, no lineales, ¿ok? Entonces, esto sería muy costoso, ¿ok? Supongamos que ya, vamos a resolver esas 200 ecuaciones utilizando Newton-Raphson, ¿ok? La otra opción sería resolver el sistema de ecuaciones utilizando todo simplemente como función de capital. Es decir, este sistema de ecuaciones en diferencia de segundo orden que les comentaba. En este caso tendríamos t-1 ecuaciones que resolver. ¿Ok? Te ahorras la mitad de las ecuaciones, ¿no? Serían 100 ecuaciones, no lineales. Sigue siendo un problema, ¿no? Eh, y hay otros métodos numéricos que te pueden ayudar a resolver este sistema de ecuaciones. Pero nada más tengan en su cabeza, tengo que resolver 100 benditas ecuaciones, no lineales. ¿Ok? Entonces, eso es costosísimo computacionalmente y al menos para mí escribir el código se me hace pesado, incómodo. ¿Ok? Entonces, moraleja de resolver el modelo de forma secuencial, vas a resolver un montón de ecuaciones, van a ser ecuaciones pesadas, ¿ok? Y estamos hablando del modelo más sencillo, más monce que puede haber, ¿ok? Podremos tener un modelo con choques y todo lo demás y ahí se hace imposible de resolverse, ¿ok? Ahora vayamos a los métodos recursivos, ¿ok? El principio de optimalidad, o sea, es decir, estos teoremas, estas condiciones que te permiten tener la equivalencia entre métodos recursivos y forma secuencial, ¿ok? Hace que tú puedas obtener tus series de tiempo de la siguiente manera. Lo único que yo tengo que calcular en los métodos recursivos es, o no calcular, obtener, son dos funciones, ¿ok? La regla de consumo y la regla de capital de mañana. La regla de consumo me va a decir cuánto tengo que consumir para cualquier valor de capital. Y la regla de capital de mañana me dice cuánto capital tengo que tener mañana para cualquier valor de capital de hoy. ¿Ok? Entonces, y básicamente de forma recursiva, mi función de valor es simplemente esta suma intertemporal de utilidades, ¿no? Es el análogo. Entonces, si yo obtengo nada más que estos dos objetos, yo puedo obtener una serie de tiempo de forma recursiva. Por ejemplo, si yo quiero obtener capital del periodo 1, pues le aplico la regla de capital de mañana al capital del periodo 0, que es dado. Si yo quiero obtener el capital del segundo periodo, le aplico esa regla nuevamente al capital de K0, porque eso me da K1, y le aplico una vez más, y eso me da K2. Es decir, es aplicarle la regla de K' a K1. Y así yo puedo obtener una serie de tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya no tengo que preocuparme por obtener una secuencia completa. Una vez que yo conozco cuál es la regla de decisión, yo ya puedo construir una serie completa, simplemente iterando. ¿Ok? Entonces, este es el problema de planificador social de forma recursiva. ¿Ok? Yo, para cualquier valor de capital de hoy, quiero saber cuál es el capital de mañana, me maximiza esta utilidad intertemporal. ¿Sujeto a qué? Pues a que mi capital de mañana sea positivo, ¿ok? Y respete la condición de factibilidad. Es decir, que consumo más inversión sea igual a producción. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que se suele escribir en programación dinámica, ¿ok? O digamos en métodos recursivos es, mi variable de estado siempre lo denoto por X, que yo dije es el capital de hoy. ¿Cuál es mi variable de control? Lo que elijo es mi capital de mañana. Esto es el Y. X mayúscula denota mi espacio de estados. ¿Entre qué valores vive mi capital? ¿Ok? Y esta función de retorno, que depende de la variable de estado y de la variable de control, es simplemente la función de utilidad. Mientras que gamma de X es una correspondencia, ¿ok? Que lo que nos dice es entre qué valores puedo yo elegir. ¿Ok? Entonces, una vez que manejamos esta notación, las cosas se vuelven muy sencillas. ¿Ok? Entonces,
Para ilustrar que efectivamente si yo resuelvo esta ecuación funcional, obtengo exactamente lo mismo que en la representación secuencial, les voy a mostrar que efectivamente bajo esta notación yo obtengo exactamente las mismas ecuaciones que caracterizan el modelo en su forma secuencial. ¿Ok? En particular, si yo tomo derivada esta expresión con respecto a K', ¿ok? Obtengo la siguiente expresión, ¿no? Obtengo esta ecuación de aquí. ¿Ok? Y si yo utilizo la condición del envolvente, que en este contexto se llama la de Dennis-de-Sheckman, ¿ok? Es decir, derivo esto con respecto a K, obtengo esta expresión. Y si ese K lo reemplazo por K', pues yo tendría que todo esto de acá va a ser igual a todo esto de acá dividido por beta, ¿no? Entonces, si hacemos esa álgebra de esas dos ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este f de k más 1 menos delta k menos k' no es simplemente producción menos inversión, y esto es producción menos inversión. Esto sería consumo hoy día, y esto sería consumo de mañana. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que la utilidad marginal de hoy es igual a beta multiplicado por el producto marginal ajustado por depreciación, es decir, el producto marginal del capital, el retorno neto, ¿ok? Por la utilidad marginal de mañana. ¿Eso no le suena familiar? Esa es la ecuación de Euler, ¿no? Es exactamente la misma que teníamos aquí. Esta ecuación. Es la ecuación de Euler, tal cual. Entonces, las ecuaciones que caracterizan el modelo en su representación recursiva son exactamente las mismas que las que se obtienen en su representación secuencial. Por lo tanto, esto nos da como, tranquilo, está resolviendo exactamente el mismo problema, pero de una forma más eficiente. ¿Ok? Entonces, déjenme ilustrarles ahora cómo numéricamente se resuelve esta representación recursiva. ¿Ok? Pues básicamente los teoremas que nos van a permitir obtener o derivar de manera natural un método de solución digamos, a estos modelos es el Contraction Mapping Theorem. ¿Ok? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que si nosotros partimos de cualquier función arbitraria en este lado y nos la pasamos maximizando con respecto a K' y actualizamos recursivamente, eventualmente vamos a converger a la verdadera función de valor. ¿Sí? Déjenme repetir esto último que dije. Si nosotros observamos esa expresión aquí, tenemos una Bn más 1, ¿no? De K. Ustedes me preguntarán, profe, ¿qué cosa es esa N? Esta N denota el número de iteración. ¿Ok? Entonces, lo que te dice este contraction mapping theorem es, si tú partes de cualquier función, mientras sea continua y acotada, obvio, cualquier función continua y acotada, ¿ok? Y maximizas con respecto a K', ¿ok? Y calculas todo esto de acá, da esa solución, eso te va a dar un B1, ¿ok? Un B1. Luego ese B1 lo vas a pasar al otro lado, ¿ok? Y sobre esta expresión de acá vas a maximizar de nuevo, vas a hallar el K' que corresponde a esa expresión, y con eso vas a obtener B2, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa te dice el Value Function Iteration? El Value Function Iteration te dice, o el Contraction Mapping Theorem te dice, si tú repites ese proceso muchas veces, tengo B0, tengo B1, paso el B1, luego obtengo B2, y así sucesivamente, lo que te dice es que si tú repites ese proceso muchas veces, vas a converger a la verdadera función de valor, que es lo que nos interesa, y a partir de eso puedes obtener tus reglas de decisión. ¿Ok? Entonces, en particular, supongamos que tenemos una grilla de capital. ¿Ok? Es decir, yo defino cuál es mi espacio de estados. Yo defino entre qué valores mi capital vive. ¿Ok? Entonces, vamos a ilustrar ahora cómo resolveríamos esto en la computadora. ¿Ok? Entonces, yo tengo una grilla de capital. ¿Ok? Un capital, con un capital mínimo y un capital máximo. ¿Ok? Tú puedes ver cómo construyes tu grilla de capital como quieras, ¿no? Podría ser igualmente espaciados tus valores de capital,
y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuanto más fina sea tu grilla de capital, obviamente tus aproximaciones van a ser más finas, pero probablemente vaya a tomarte mayor tiempo resolver el modelo. ¿Ok? Entonces, lo primero que haces es definir una grilla de capital. ¿Ok? Luego, vas a construir una matriz M. ¿Qué cosa va a ser esa matriz M? Esa matriz M va a guardar tu función de retorno para todas las combinaciones posibles de capital. ¿Ok? Esta primera entrada va a denotar capital de hoy y esto va a denotar capital de mañana. ¿Ok? Por ejemplo, esta entrada aquí, ¿qué denota? Denota que esta sería mi función de utilidad instantánea, ¿ok? U de kt más 1, ¿ok? Si es que mi capital de hoy es igual al segundo valor de capital en la grilla que definí, y si mi capital de mañana, ¿ok? Es igual al último o al máximo valor de capital que definí en mi grilla de capital, ¿ok? Entonces, esta matriz recoge todos los posibles valores que tu función de utilidad puede tomar para cualquier combinación de capital de hoy y de capital de mañana, ¿ok? Ahora, naturalmente va a haber ciertas elecciones que son imposibles de realizar, porque no todo el capital de mañana que tú quieras es posible, ¿no? Puedes violar la condición de factibilidad. Podría ser que para que tú tengas este capital de mañana grandazo con un capital de mañana chiquito, tengas que tener consumo negativo, y eso es contraintuitivo y no lo permites en tu modelo. Cuando ese tipo de violaciones se realizan, entonces lo que hay que hacer es censurar esas entradas. Le asigno arbitrariamente un valor súper negativo, de manera que jamás sean escogidos. Jamás escoges algo que no se puede escoger. ¿Ok? Entonces, defino esta matriz M, que es muy fácil. ¿Ok? Una vez que yo tengo esa matriz M, ¿ok? Yo voy a proponer un vector columna, que va a ser mi B0, que es mi guess. ¿Ok? Que va a pertenecer a RP. ¿Por qué RP? Porque este va a ser mi función inicial. ¿Ok? ¿Cuántos valores posibles de capital puedo tener? P valores, acuérdense. Mi grilla de capital tiene P valores. Por eso esta está la RP. ¿Ok? Es decir, esto es cuánto es mi función de valor inicial para cualquier valor de capital en la grilla de capital. ¿Ok? Entonces, por eso esto tiene P valores. ¿Ok? Entonces, yo propongo este vector y lo que hago es lo siguiente. Yo quiero obtener ahora B1. Entonces, ¿qué hago? Tengo esta matriz M que me guardaba todos los valores posibles que puede tomar mi función de utilidad para cualquier combinación de capital de hoy y capital de mañana. ¿Ok? Entonces, a esto le voy a sumar un beta por este BS, que es un vector. ¿Ok? Y esto lo voy a multiplicar por un vector columna. ¿Ok? De manera que se genere una matriz. ¿Ok? De esta manera, ¿qué estoy haciendo? A cada posible combinación de capital le estoy sumando cuánto sería la función de valor en la iteración cero. ¿Ok? Es decir, yo quiero que todo sea una matriz. ¿Ok? Y quiero saber cuánto sería mi función de valor para cada posible elección. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es, yo voy a ver para cada valor de capital de hoy, cuál sería el capital de mañana que más me conviene. Es decir, estoy maximizando con respecto al capital de mañana. Para cada capital de hoy, yo veo cuál es el capital de mañana que más me conviene. Entonces, de esa manera, estoy calculando no estoy calculando, estoy obteniendo una función. Porque B1 va a ser un vector columna que va a recoger las mejores selecciones de capital de mañana para cualquier valor de capital en la grilla de capital. Entonces, de esa manera, si yo repito este proceso muchas veces, o sea, es decir, utilizo B1 para obtener B2, me voy a acercar cada vez más a la verdadera función de valor. ¿Ok? Profe, ¿y cuándo me detengo? Pues lo que te dice, digamos, los teoremas que soportan digamos, estos métodos es que las funciones deberían acercarse cada vez más y más. La distancia entre ellos debe ser más chiquita, ¿no? Es como una asociación de Cauchy. ¿Ok? Entonces, cuando la distancia entre esas dos funciones se hace lo suficientemente pequeña, de manera que satisfaga un criterio de tolerancia tuyo, que tú le impones, entonces detienes el algoritmo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser tu output?
pues tu output va a ser que ya tienes una función que se acerca muy bien a la verdadera función de valor. ¿Y de qué sirve eso? Pues te va a servir que como tú ya sabes cuál es el capital de mañana que tienes que elegir para cada capital de hoy, con eso ya tienes tu regla de capital de mañana. Y con tu regla de capital de mañana puedes obtener tu regla de consumo. Y con eso ya resolviste el modelo. ¿Ok? Entonces, es así como funciona el Value Function Iteration. ¿Ok? Entonces, como les decía, el resultado va a ser una aproximación a la verdadera función de valor. ¿Ok? Y yo puedo obtener, digamos, cuál es mi regla de decisión óptima simplemente calculando el argumento máximo, ¿no? Que es un operador muy simple que en MATLAB o en Julia lo puedes obtener. ¿Ok? Entonces, si tú me das cualquier capital inicial, yo ya obtuve estas funciones, yo siempre puedo recuperar y puedo simular cuál sería la trayectoria que va a seguir el capital, que va a seguir el consumo y todas las variables en el modelo. ¿Ok? Ya no voy a tener que resolver 200 ecuaciones, porque yo ya tengo la función. Y me cambias la condición, si me cambias la condición inicial, te puedo decir cuál va a ser la trayectoria que va a seguir el modelo. ¿Ok? Entonces, noten que esta notación uno la podría extender, ¿no? Profe, y si tenemos capital humano, bueno, lo único que cambiaría es, vas a tener dos variables de estado, porque lo que va a describir tu estado en la economía es capital físico y capital humano. Vas a tener dos grillas y vas a maximizar de la misma manera y vas a obtener tus funciones de la misma manera. Quizás el algoritmo sea un poco más complicado, pero el método recursivo te permite, uno, representar de forma más compacta, resolver de forma más sencilla y te permite atacar una variedad de modelos mucho más compleja que la que te permite resolver, digamos, simplemente la forma secuencial, ¿no? Que es un sistema no lineal de ecuaciones. Que digamos, si en este modelo bien sencillo ya se pone pesado, imagínense si es que añadimos capital de mañana. Imagínense si añadimos heterogeneidad en los agentes, choques idiosincráticos. Imagínense eh, si añadimos, no sé, gobierno, impuestos, deuda. Entonces, ahí se hace imposible. Los métodos recursivos son muy flexibles. Te permite representar de forma recursiva cualquier, no cualquier modelo, pero una gama mayor, digamos, de modelos complicados, ¿no? Y por lo tanto, la calidad de tu research se enriquece mucho más si es que llegas a dominar esto. Entonces, yo diría que lo retador está en aprender la matemática que se necesita para entender esto bien y aprender a programar, que, o sea, aprender a poner esto en la computadora. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenía para hoy. Los modelos están moviéndose cada vez más complejos. Necesitamos métodos para poder obtener soluciones a estos modelos, ¿no? Los métodos matemáticos, digamos, estos métodos para resolver estos modelos requieren un mayor background de matemática. Cuanto más matemáticas sepan, mejor. Y bueno, como pueden ver, estos métodos recursivos pueden tener un costo de entrada un poco alto, ¿ok? Pero te permite resolver los modelos de una forma más eficiente, ¿no? En lugar de resolver un montón de sistemas de ecuaciones todo el tiempo, una vez que yo ya tengo mi regla de decisión, solo tengo que iterar varias veces y ya está. Entonces, eso es lo que tenía para hoy y estoy contento de responder preguntas ahora. Sí, muchas gracias, profesor Diego. Ujú, Chicos, por favor, sigan dejando sus consultas por el link correspondiente que se ha colocado por el chat de Zoom. Tenemos algunas consultas ujú. para usted, profesor. Bien, paso a leerlas. La primera es, ¿hasta qué nivel de matemática se debe llegar en el sentido de demostrar como un matemático puro o se necesita solamente entender los conceptos matemáticos y aplicarlos? La primera Ok, consulta. esa es una muy linda pregunta, de hecho. Y yo creo que aprender a demostrar desde temprano es bastante útil porque cuando tú puedes demostrar un resultado, ese resultado no se te olvida, ¿ok? Obviamente, pues no vamos a estar a la par de un matemático puro, ¿no? Pero tener, digamos, saber cómo demostrar algo o saber métodos de demostración y probar los resultados más esenciales como este contraction mapping theorem, por ejemplo, que les comentaba, es algo que no es tan complicado de demostrarse cuando sabes los conceptos necesarios, ¿no? Entonces, yo diría pues que demuestra lo más que puedas, pero tampoco pretendas
ser como un matemático, ¿no? O sea, creo que ese sería mi consejo porque en economía en posgrado, por ejemplo, casi todo se vuelve a demostrar, ¿no? O sea, acá en el doctorado, en la maestría, casi nunca me han pedido calcula esto o es esto, ¿no? Demuéstrame resultados porque al final eso es lo que quieres, ¿no? Si quieres generar conocimiento, tienes que saber demostrar resultados. Perfecto, profesor. Aquí tenemos otras preguntas, paso a leerlas. ¿Qué tan eficientes son los métodos numéricos? Es una de ellas. Sí, lo que pasa es que los métodos numéricos no van en contra de los métodos recursivos. De hecho, los métodos recursivos van a utilizar métodos numéricos también muchas veces. Entonces, cuando tú te metes a la computadora, al final todo recae en utilizar métodos numéricos, ¿no? Porque la computadora no es el papel, ¿no? Entonces, cuando vayas a optimizar, etcétera, etcétera, siempre vas a utilizar métodos numéricos, ¿no? Sobre todo cuando hay que hacer interpolaciones, por ejemplo, y todo lo demás. Así que los métodos numéricos son algo que en realidad los métodos recursivos van a utilizar cuando ya se está en la computadora. Bien, profesor, aquí tenemos otra consulta Ujú. y paso a leerla. Dice, demostrado que los métodos recursivos tienen múltiples beneficios y dentro de ellos simplificar y compactar la matemática de un modelo, se pueden aplicar con la misma eficiencia en modelos de agentes heterogéneos en los cuales se tienen distribuciones distintas que van cambiando por grupo de individuos o a lo largo del tiempo. Una pregunta algo larga. La respuesta es que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, la forma en que se resolvió el modelo de Ayagari, Hewlett-Haggett-Ayagari, en los papers seminales de estos modelos, fue utilizándose precisamente los métodos recursivos, ¿no? Ahí se tuvieron que desarrollar otros trucos, pero digamos, si uno ve esos papers, están representados de forma recursiva. O sea, no hay paper de macro moderna que no se represente de esa manera. Entonces, la respuesta simple es que sí. O sea, que de hecho no he visto que esos modelos hagan otro tipo de solución. Siempre se utilizan los métodos recursivos. Hay refinamientos en los algoritmos, obviamente, porque cuando tienes heterogeneidad de los agentes, las variables de estado ya son complicadas. Por ejemplo, la distribución de activos se convierte en una variable de estado. Y en esos casos, digamos, la forma de operar ya varía, ¿no? Ya luego sale otros papers como los de Cruz-Smith en el 98, etcétera, en las cuales se proponen otros métodos de solución, pero, digamos, no escapa, digamos, de un problema de programación dinámica. Bien, profesor. Tenemos otra consulta más. Ujú. Comentan, ¿los métodos recursivos serían equivalente al control óptimo? Los métodos recursivos, de hecho, me gusta mucho esa pregunta porque lo que les he mostrado es la solución o, digamos, o cómo resolver un método en tiempo discreto, ¿no? El control óptimo digamos, un método matemático aplicado sobre todo a tiempo continuo. Y en tiempo continuo uno también puede tener una representación recursiva. ¿Ok? Entonces, diría que el control óptimo sería lo que se utilizaría para resolver un modelo en tiempo continuo. Y sí, tiene un análogo perfecto con lo que les he mostrado antes. Ujú. Bien, tenemos también otra consulta. ¿Qué libros usted recomendaría para los cursos de análisis real y teoría de la medida? Ok, entonces, digamos, el método de los libros que más recomiendo para métodos recursivos los voy a escribir en el chat, de hecho, pero uno es Análisis Real de Bartlett, Análisis Real eh, de Rudin, ¿ok? Real Analysis le ponen ellos en inglés. Y para teoría de la medida, la verdad que le voy a hacer lobby a mi profesor de México, pero me gustó mucho el libro de mi profesor de México que se llamaba Guillermo Gravinsky. Yo aprendí llorando sangre con ese libro, pero valió la pena. Ujú. Bien, seguimos con las consultas. Nos escriben, ¿es necesario estudiar de manera profunda el análisis funcional? Esa es la consulta. No diría que de manera profunda, porque ese ya es todo un curso, o sea, si lo puedes tomar y tienes tiempo de hacerlo, siempre es bueno, ¿no?
Yo nunca he tomado un curso de análisis funcional, por ejemplo. He tomado análisis real y teoría de la medida y de métodos numéricos. Pero me parece que para entender, digamos, a ver, el libro base de cabecera para estudiar métodos recursivos en macro es el libro de Stocky, Lucas and Prescott. ¿Ok? Entonces, el principal reto de ese libro está entender los capítulos 3 hasta el 9. ¿Ok? Y ellos tienen, digamos, sus introducciones matemáticas y todo lo demás, y me parece que un curso en particular, así bien pesado, análisis funcional, seguro que ayudaría a tener todo a mayor profundidad, pero siento que para entender ese libro en particular no es tan necesario. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra consulta, las dos últimas consultas, en realidad, a ver, escriben, ¿es importante entender los conceptos de topología de manera abstracta o solo algunas herramientas necesarias para la economía? No, o sea, análisis real vas a ver mucho de topologías, ¿no? Así que yo diría que todo lo que veas en análisis real, apréndelo bien, independientemente de la abstracción del concepto. La matemática al final, digamos, te ayuda a tener una forma de diferente razonamiento y cuando ya empezamos a entrar a estos métodos y empezamos a pensar en estos modelos macro complejos, nunca sabemos cuándo podemos estar a puertas de descubrir algo nuevo por nosotros mismos, ¿no? Así que, no, sí, o sea, tómese en serio todos los temas que vayan a estudiar en esos cursos, lo que diría. Bien, y la última consulta, profesor, ¿qué software usted recomienda aprender? Con el que más se sientan cómodos. Lo que les puedo decir es que lenguajes están de moda ahorita, ¿no? Acá en particular en Minnesota se está utilizando mucho el Julia. ¿Por qué el Julia? Porque el Julia es un lenguaje amigable, hasta cierto punto, porque se parece mucho al MATLAB, ¿ok? Y el MATLAB es para hacer métodos numéricos, pues es lo más amigable que hay. Eh, Otro porque es gratis, ¿ok? Y otro porque es muy rápido, ¿ok? Es muy rápido. De hecho, es tan rápido que se puede comparar con el Fortran, ¿ok? Es un cachito más lento que el Fortran y el Fortran, pues, es un lenguaje súper complicado. Entonces, yo ahorita recomendaría aprender Python y MATLAB, sorry, Julia, sobre todo Julia, por las razones que les dije, ¿no? Es gratis, es súper rápido y es amigable como el MATLAB. Así que ese sería mi consejo.